no hay necesidad de convencer a Dios. Y hay cosas por las cuales no es necesario orar. Si nosotros vamos a Proverbios 14:12, vemos, hay caminos que parecen ¿qué? Derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho, pero el fin de esos caminos es camino de muerte. La vida nos ofrece muchas cosas, muchas cosas. Algunas de esas cosas que la vida nos ofrece parecen ventajas o ganancias. Este mundo tiene muchos caminos. Está el camino a la riqueza, camino de la fama, camino del placer, camino de la autocomplacencia. Hay muchas cosas que parecen a nuestra vista oportunidades y ganancias. Pero la palabra de Dios declara que hay caminos que parecen ventajosos, pero la realidad de esos caminos es que esos caminos conducen a la muerte. Todos nosotros conocemos que la Biblia establece que hay, aunque aparecen muchos caminos que llevan a la perdición, hay un solo camino. ¿Quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Hay un solo camino que trae salvación, un solo camino que da perdón, un solo camino que trae vida y vida eterna. Y ese camino es Jesucristo. Pero en ese caminar nosotros tenemos que tener en cuenta que hasta personas que vienen en nombre de Dios pueden desviarnos del camino de Dios. Así que no se trata de que las personas tienen el nombre o el título o la jerarquía de pastor, sacerdote, anciano o líder. Debemos nosotros por nosotros mismos pedir la dirección del Espíritu Santo para seguir transitando por el único y verdadero camino, el cual es Jesucristo. La Biblia, como palabra autoritativa de Dios, habla de un hombre que Dios había escogido, así como te escogió a ti. Dios escogió a un hombre, y el nombre de este señor era Balaán, pero había sido escogido de manera diferente a nosotros. Este hombre fue escogido como profeta al servicio de Dios. No era del pueblo de Israel, porque Dios escoge a quien quiere. Ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento habla de un señor llamado Melquisedec, a quien a Abraham, que en jerarquía se esperaba que estuviera superior a Melquisedec, pero no era así. Abraham le entregó los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec, que en la Biblia aparece como Melquisedec, rey de Salem, que posteriormente se refería a la misma ciudad de Jerusalén. Melquisedec era un sacerdote o un siervo de Dios cuando no había todavía establecido nada, porque el pueblo de Dios estaba en nacimiento en la persona de Abraham, porque está Abraham, el hijo Isaac, Jacob, de Jacob los 12 y de ahí las tribus en representación de esos 12. Así que en el pasado aparece Melquisedec, que no era miembro de ninguna nación de Israel porque no existía, porque la nación comienza en la historia de Abraham. En la Biblia aparece también un personaje a quien después lo conocemos como el suegro de Moisés, que no era un madianita, no era de la nación de Israel tampoco. Y este suegro de Moisés, llamado Jetro, era un sacerdote también de Dios. Y ahora aparece ya el pueblo establecido por sus tribus en las tierras. Aparece un personaje en la historia con luces y sombras, pero con más sombras que luces, pero que la Biblia declara que era un profeta de Dios. No era un profeta falso, era un profeta al servicio de Dios que se desvió del camino y de su llamado. Y este profeta que allí aparece
es Balaam. ¿Por qué debemos estar claros en el camino a seguir y seguir avanzando en el único y verdadero camino, el cual es Jesucristo? No es la iglesia, no son los líderes religiosos, porque los seres humanos nos podemos desviar y nos desviamos, pues somos pecadores. Y este siervo de Dios llamado Balaam se desvió del camino. Vamos al relato bíblico para que nosotros veamos por qué no debemos tratar, aunque nos sintamos siervos de Dios, a convencer a Dios de obrar en beneficio nuestro, contrario a su palabra. El libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro del Antiguo Testamento, capítulo 22, le voy a invitar en sus Biblias, Números capítulo 22. Aquí aparece la historia de un hombre escogido por Dios como profeta, aún conociendo la palabra de Dios, quiso convencer a Dios para recibir él cierta ventaja o ganancia, haciendo contrario a lo que Dios de antemano había establecido. Porque la palabra establece que el Señor es quien bendice, y al que Él bendice, ni hechicería, ni brujería, ni nada puede maldecir. Ningún ser humano puede maldecir lo que Dios ha declarado bendito. Y el que ha aceptado en su vida al Señor es bendito, es bendecido, es bienaventurado. Muy bien, aquí está, nos vamos al relato bíblico. Israel viene de una gran victoria contra Amalek. Amalek fue el ejército que los atacó cuando salieron de Egipto, pero los atacó de manera cobarde. Tomó la retaguardia, es decir, las personas que venían detrás. Detrás venían niños, detrás venían mujeres y los más débiles, y los atacó y le mató personas cuando ellos iban pacíficamente pasando, saliendo, atravesando en el desierto y pasando próximo a su tierra después de cruzar el Mar Rojo. Y de ahí se establece una guerra contra Amalek, que se da la orden ya cuando Saúl es rey, de que puedan atacar de manera especial. Pero en ese momento hubo un enfrentamiento entre Israel y Amalek, e Israel prevaleció en este momento de la historia, que es muy anterior a los reyes de Israel como Saúl, David, Salomón. Cuando Israel enfrenta a Amalek y tiene victoria, este rey de Moab se llena de miedo, llamado Balac, y dice: necesito consultar a un profeta de Dios para que maldiga a ese pueblo, porque son más fuertes que yo. Si él lo maldice, entonces yo lo puedo vencer. Pues de lo contrario, este pueblo viene arrasando en su establecimiento y nos va a lamer a nosotros como el buey lame la grama o el agua. Presenta varias ilustraciones. Necesitamos maldecir o frenar a este pueblo. No podemos hacerlo de frente, tenemos que hacerlo de forma hábil. Vamos a utilizar un profeta del mismo Dios de ese pueblo para que el profeta se encargue de maldecir al pueblo. Números capítulo 22, versículo 5 en adelante. Balac, hijo de Zippor, leo la última parte del 4, era entonces rey de Moab. Por lo tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Petor es la ciudad donde vivía Balaam, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. Está diciendo algo que Balaam conoce. Y aquí este pueblo cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven ahora, así dicen los mensajeros que este rey de Moab envió. Ven ahora, te ruego, para que maldigas a este pueblo. Versículo 6 del capítulo 22. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé
que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. ¿A quién se estaba refiriendo? Al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas serás maldito. ¿A quién se está refiriendo el rey que le está diciendo ven? Porque al que tú bendices, al profeta Balaam, ven, porque en ti hay autoridad de Dios para bendecir y para maldecir. Si tú vienes y lo maldices, entonces yo tengo posibilidad de vencer a este pueblo. Fueron los ancianos de Moab, los ancianos de Madián, con dádivas, con regalos. Y eso llenó los ojos de este hombre escogido por Dios, como en la actualidad muchas personas, sus ojos se llenan con bienes y cosas temporales y tristemente dañan el llamado que Dios le ha hecho para hacer de bendición a todo el mundo y a todas las naciones. Sus ojos se llenan con la codicia y las ganancias temporales, extraviándose del camino al cual han sido escogidos, que es el servicio a las personas y cumplir la misión que se nos ha entregado a todos los que hemos sido escogidos como líderes del Señor en esta tierra. Así que estos mensajeros que vinieron de parte del rey de Moab, le dijeron a él, lo impresionaron con sus dádivas y le dijeron, mira, el rey quiere que tú vengas. Y ellos le dieron la explicación, quieren que tú vengas para que maldigas. Y él les dijo, miren, reposen aquí esta noche, que yo voy a consultar a Dios al respecto. Él sabía la respuesta sí o no. Dios va a maldecir lo que él de antemano ha bendecido y ha declarado que es bendito. El Señor había dicho en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El que te maldiga será maldito, el que te bendiga será bendito. Y estamos hablando de Israel, la descendencia de Abraham. Las victorias que el pueblo había tenido contra Amalek era resultado de las bendiciones que el Señor les había dado. Pero este profeta de Dios le están pidiendo que haga algo que no debe hacer, maldecir y mucho menos al pueblo que Dios escogió. Y él les dijo, duerman aquí, reposen aquí, permítanme consultar a Dios y después yo le doy la respuesta. Versículo 9. Vino Dios a Balaam y le dijo, Dios le habló a Balaam en la noche y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Dios sabía quiénes eran, ¿sí o no? Sí, pero quería hacerle conciencia a Balaam de que él había recibido enemigos de su pueblo en su casa. Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decir que hay un pueblo, que este pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la faz de la tierra, que yo vaya en este mismo instante para maldecirlo. Quizás él podrá pelear contra él y así echar a ese pueblo. Entonces dijo Dios, ¿quién dijo? Dios a Balaam, su profeta, no vayas con ellos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es ¿qué? Bendito. Al que Dios bendice, nadie puede maldecir. Pero cuando Dios ha dicho previamente en su palabra, ha dado una declaración, a Balaam no necesitaba orar para consultar a Dios al respecto. Él conocía la respuesta. Él no estaba llamado a maldecir a ninguna persona que Dios había escogido en bendición como al pueblo de Israel. Dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana, pero no estaba contento Balaam porque la respuesta de Dios no fue lo que él esperaba. Mucha gente se arrodilla y se enoja cuando Dios responde diferente a lo que ellos están esperando.
Si usted se arrodilla para consultar a Dios, usted con gozo debe aceptar la voluntad de Dios, aunque sea contrario a lo que usted está deseando en su mente y corazón. Así que el profeta de Dios no se levantó contento, sino que dijo algo y dijo, mira, en la mañana fue y le dijo a los príncipes que estaban en su casa, a los príncipes de Balat, y le dijeron, mira, vuélvanse a su tierra. Entonces dijo Dios a Balaam, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes, ahora sí, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere que yo vaya con ustedes. ¿Qué está diciendo con esta declaración? Yo quiero, pero Jehová no quiere. Yo deseo tener esas ganancias, pero Jehová no quiere darme esa bendición. Dándole la maldición a un pueblo, él aspiraba a tener ganancias temporales, riquezas. Y le dijo, Jehová no quiere que yo vaya con ustedes. Él de antemano sabía que no debía ir. Jehová no quiere, pero a él le gustaba la idea de recibir las ganancias que el rey le estaba ofreciendo. Los príncipes se fueron y como Balaam le dijo, así le dijeron al rey. Balaam, pero ellos no dijeron Jehová o Dios no quiere. Ellos dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Y la escritura dice que ahora el rey envió más presentes y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que tú desees, yo te lo voy a dar. Y envió príncipes de mayor jerarquía donde él. Y cuando estos llegan, Balaam le da el mismo trato. Los recibe, los acomoda y ya teniendo respuesta de Dios le dice, quédense que voy a consultar a Dios. ¿Qué había dicho Dios al respecto? Que no. ¿Cuántas personas están transitando por caminos contrarios a la voluntad de Dios, pero ellos oran para que Dios le dé una respuesta favorable? La palabra de Dios es la guía y ella establece la forma de nosotros conducirnos y de vivir. No hay que orar por algo que ya está revelado en la palabra cuando deseamos una respuesta contraria. Llegaron príncipes de mayor jerarquía con mayores dones y mayores ofrecimientos. Y él le dice, quédense, déjenme consultar una vez más al Señor a ver qué él dice, porque yo estoy consciente que aunque el rey me dé su casa llena de plata y de oro, yo estoy limitado como profeta de Dios. Hay muchas personas a veces que quieren ese permisito de no seguir siendo siervo de Dios. Ay, si yo no fuera cristiano. Ay, si yo tuviera esa oportunidad, ¿cómo reaccionaría? Aunque me diera tu casa llena de bienes, yo no puedo decir contrario a lo que Dios ha establecido, aunque me gustaría, ¿de acuerdo? Porque él estaba buscando esa recompensa. Quédense esta noche y yo les voy a decir. Versículo 20 dice, y vino Dios de noche y le dijo, volvieron los hombres y tú vienes otra vez a orar, otra vez por el mismo tema. Bueno, ya yo veo que lo que tú quieres ir, levántate y haz. Vete. Ante la insistencia, no era la voluntad de Dios que él fuera, porque Balaam iba en rebelión contra Dios. Muchas personas están transitando camino en rebelión contra Dios. Aunque estén en una congregación, están en caminos en rebelión contra Dios. Cada vez que nosotros proclamamos, exponemos o decimos cosas contrarias a la voluntad de Dios, estamos en un acto de rebelión contra Dios, y más cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos escenarios como estos para presentar un evangelio diferente al evangelio de la gracia salvadora de Cristo, estamos exponiendo un acto, estamos actuando en rebelión contra Dios. Cuando nosotros sustituimos la obra de Cristo y ponemos la nuestra, estamos obrando en rebelión contra Dios. Cuando yo como líder cristiano comienzo a exponer
que si nosotros, que Dios nos llamó para abundancia, para riqueza, para prosperidad, que nada nos va a tocar y que si nosotros damos en abundancia y cuanto más damos, mejor nos va a ir. Eso no es bíblico. Eso no lo presenta la palabra. Cuando le hacemos sentir a las personas que ellos, aún viviendo en su acto de pecaminosidad y conduciéndose contrario a la palabra de Dios, eso no tiene consecuencia, estamos contaminando la palabra de Dios y estamos en rebelión contra Dios. La palabra establece que hay un camino. El camino es Cristo. Que la salvación es un don gratuito de Dios para todo aquel que en fe cree y acepta a Jesús como Señor y Salvador. No nada más. Todo aquel que en fe acepta a Cristo, pues el que acepta a Cristo tiene salvación y vida eterna. La palabra declara que todo aquel ser humano que ha aceptado a Cristo, en Cristo tiene salvación y perdón de pecados y seguridad y garantía de la vida eterna. La palabra establece que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, la gracia de Cristo es mayor que nuestros pecados para limpiarnos de todo mal. La palabra de Dios establece que no importa quién sea la persona, que no importa sus actos pecaminosos, si en fe ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, tiene la misma gracia que aquel que no comete ese tipo de actos pecaminosos. La palabra de Dios establece que la mayor bendición es la presencia de Dios en nuestras vidas y que cuando la presencia de Dios está en nosotros, aunque el enemigo nos toque, no nos puede destruir, porque la gracia y la protección de Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La palabra de Dios establece que aunque nosotros muramos físicamente, si hemos recibido y creído en Jesús, tenemos garantía de resurrección y vida eterna. No dice que si morimos nos vamos al cielo, el que era de una religión y el que no era de ninguna va a un lugar de tormento para quemarse eternamente. Eso no establece la Biblia, aunque se hace un mal uso de la parábola del rico y Lázaro, que solo es una parábola. La palabra de Dios establece que todo aquel que tiene a Cristo es bendito en todo momento y en toda circunstancia. Y que nadie puede levantarse contra él. Y que todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para honra y gloria de Dios. La palabra de Dios establece que nosotros oramos no para decirle a Dios lo que necesitamos, sino para ponernos a la disposición de que Dios ejecute en esa situación su voluntad. Porque Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué oramos? Para que Dios nos prepare ante esa situación, para que se ejecute en nosotros su voluntad. El profeta Balaam no necesitaba orar al respecto. El profeta Balaam no necesitaba volver a la presencia de Dios cuando Dios ya le había dado una respuesta al respecto con la intención de convencer a Dios. Y aunque el relato bíblico presenta que Dios le dijo, vete con estos hombres, Dios no le estaba dando la autoridad, sino que ante la voluntad de Balaam y el deseo de Balaam, Dios se retira y te deja seguir tu camino, porque Dios no se impone sobre nuestra voluntad. Eso es lo que tú quieres, vete. Lo que yo te estoy diciendo es que solo vas a hablar lo que yo decida, porque tú escogiste ser mi profeta y el profeta solo hablaba en nombre de Dios. No es que Dios se impuso sobre Balaam. Balaam aceptó voluntariamente ser profeta de Dios, por lo tanto, como él había aceptado eso, Dios decidió que iba a hablar a través de Balaam, aunque Balaam estuviera en rebelión contra Dios. Así que temprano en la mañana el hombre emocionado preparó su asna, su animalito, su burra, como algunos dicen, preparó y se fue con los príncipes de Moab detrás. Y dice que la ira de Dios, para que podamos entender que Dios no aprobó la salida, aunque usted lee ahí, y Dios le dijo, levántate y vete, Dios no estaba de acuerdo
versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba en una dirección, en un camino, en rebelión contra Dios. Y el ángel de Jehová, versículo 22, se puso en el camino por adversario suyo para impedir el camino que este hombre estaba yendo. Pues él montado sobre su asna y con 2 criados suyos iba. Y el asna vio al ángel de Jehová. ¿Quién vio al ángel? ¿Y el profeta quién vio? No vio. No vio. Qué tremenda lección. El animal vio y el profeta no vio. El mundo está viendo que estamos en un momento cumbre final de la historia y los que están en las religiones y en la fe no ven. Están peleándose por cargos, por funciones, en chismes, en imposiciones, en críticas, en descalificaciones, en condenaciones a los otros porque no practican la misma religión o la misma forma de adorar no tienen. El animal vio y el profeta no vio. ¿Estás viendo tú? ¿Estás viendo en tu vida la evidencia de Dios? ¿Estás viendo la obra de Dios? ¿Está permitiendo que tus ojos espirituales tengan el colirio necesario para ver que estamos en un tiempo donde debemos buscar la presencia de Dios y entregarnos completamente? ¿Que debemos quitar nuestra vista de las cosas temporales y quitar nuestra mente de ganancia y beneficios temporales y concentrarnos en las cosas eternas y proseguir en el verdadero y único camino, el cual es Jesucristo? El asna vio al ángel, verso 22, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y el asna en obediencia se apartó del camino e iba por el campo. Entonces el profeta golpeó, azotó, maltrató al asna para hacerla volver por el camino, que ella está evitando ese camino porque es un camino que le va a traer muerte al mismo profeta. Pero el ángel de Jehová, versículo 24, se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y al otro, lugar estrecho. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó de la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla, a golpearla. Estaba histérico. Esta asna no llega, me está haciendo perder el negocio, me estoy demorando, necesito llegar rápido, maldecir a ese pueblo, Israel, pueblo de Dios y el profeta de Dios. Maldecir a ese pueblo, recibir mi ganancia y volver hacia atrás. Y el asna volvió a azotar el asna, y dice que el asna, ya no pudiendo apartarse, se echó debajo de Balaam, y Balaam enojado volvió a golpearla al asna con un palo, verso 28, y el ángel de Jehová abrió la boca del animal, pues había una ceguera en la visión del profeta, porque iba abiertamente en rebelión contra Dios. ¿Qué te he hecho?, dijo el asna, que me has azotado 3 veces. ¿Los animales hablan? No. Dios utilizó al asna para que hablara y reprendiera al profeta. Oramos para que Dios utilice lo que sea necesario con tal de hacernos volver al camino y reprender cualquier desvío que hayamos tomado del camino, el cual es Jesucristo. ¿Qué te he hecho? Que me has azotado 3 veces. Y Balaam respondió al asna. Un animal habla y uno sale corriendo, pero él siguió hablando con el asna. Le responde el asna. ¿Cuánto tiempo tenía Balaam con esa asna y nunca la había escuchado hablar? Y ahora el asna le responde y Balaam le responde. El asna le habla y Balaam le responde. Y le dice, porque tú te has burlado de mí, tú te estás burlando de mí, me estás dañando el negocio. Si yo tuviera una espada en mi mano, el ángel que estaba ahí tenía una espada, y él le dice, si yo tuviera una espada en la mano, te mataría.
El asna se echó para evitar que el ángel matara a Balaam. Y el asna dijo a Balaam, siguió, fue una conversación que tuvieron, no fue que el asna habló, fue que conversó con Balaam. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer esto contigo? Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia, se inclinó en su rostro, sobre su rostro, y el ángel le dijo, ¿por qué has azotado al asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cómo es tu camino delante de Dios? ¿Por qué camino estás transitando? ¿Estás transitando el camino de la religión habiéndole dado la espalda al Dios verdadero? ¿Tu relación es con la religión o con la iglesia y te has olvidado del Señor? Y como Balaam sigue con el nombre de profeta o de cristiano de X religión, pero en tu corazón te has desviado del camino. ¿En qué camino estás? Día tras día, ¿en qué dirección tú estás yendo? ¿Estás transitando por el único camino que es Jesucristo, que es un camino de gratitud, que es un camino de servicio, que es un camino de entrega, que es un camino de devoción, que es un camino de oración, que es un camino de alabanza, que es un camino de generosidad, que es un camino de una dimensión mayor a lo que nosotros estamos viviendo? El camino de Jesucristo es un camino de perdón. El camino de Jesucristo es un camino de reconciliación. El camino de Jesucristo es un camino de educación. El camino de Jesucristo es un camino de buen trato. El camino de Jesucristo es un camino de amor y respeto hacia los demás. Al transitar por el camino de Jesucristo, no despreciamos a los seres humanos, no los maltratamos, no nos burlamos, no los ridiculizamos, no nos sentimos superiores a los que están en posiciones, funciones o en situaciones de la vida más vulnerables que nosotros. No pretendemos tampoco en el camino de Jesucristo, el verdadero cristiano, nunca debe pretender que Él es mejor que los demás, porque todos los seres humanos somos pecadores. Y aquellos que hemos conocido a Cristo y decidido transitar por el camino, ahora somos pecadores que hemos sido redimidos y alcanzados por su gracia, y esa obra no es nuestra, esa obra es de Dios. Por lo tanto, la gloria debe ser dada a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Así que el ángel le dijo, tu camino es perverso. Oye, está hablando con un profeta. Tu camino es perverso delante de Dios. El asna te ha salvado la vida. Si el asna no se hubiera apartado, yo te mataría a ti, al asna la dejará viva. Tú vas a seguir, pero tú vas a decir lo que yo ponga en tu boca, porque tu camino es perverso delante de mí. Apreciados, apreciadas, la palabra está hablando de un profeta de Dios. Estamos viviendo en un tiempo que no es el que dice Señor, Señor, porque se levantarán cristos y profetas, pastores, movimientos religiosos. No, tenemos un solo camino a seguir y el camino es Jesucristo. No hombres, no sigan hombres, ni a mí, no sigan hombres, sigan a Cristo y guíense siempre por su palabra. Aquí hay un profeta que Dios venía y hablaba con él,
Un profeta que iba en un camino de rebelión contra Dios. Un profeta que quiso convencer a Dios para él poder ganarse algo y no sabía que la mayor bendición que él tenía no era la riqueza terrenal, sino el hecho de que Dios lo había escogido como un profeta de él. Dios venía y conversaba con Balaam y le decía lo que debía hacer. Balaam prosiguió en su camino de perversidad con la intención de maldecir al pueblo de Dios. Y cuando llega dice: preparen 7 altares y pongan sobre ellos los sacrificios. Ayúdenme a maldecir a este pueblo. Y se va aparte. Y allá viene palabra de Dios repitiendo: lo que yo he bendecido, bendito es. Nadie lo puede maldecir. Y pasó lo mismo durante 3 ocasiones. Y lo único que recibió de parte de Dios fue bendición para el pueblo de Israel. Y algunos piensan que la historia de este personaje bíblico termina con el rey diciéndole: muchacho, vete a tu casa, que tú viniste a dar bendición cuando yo te llamé para dar maldición. Este hombre le dio un consejo que todavía aparece registrado en Apocalipsis, por eso dice que tiene la doctrina de Balaam. Cuando habla de las iglesias en el libro de Revelación o Apocalipsis, que dice que tiene la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam fue que como él no pudo maldecir al pueblo, él le dijo: la bendición de Dios se retira de ese pueblo si el pueblo está en desobediencia y rebelión contra Dios. Y le dio el siguiente consejo: haz sacrificio en los altos, pon a esas muchachas que se ven atractivas, con poca ropa, abundancia de comida. Y cuando los israelitas de allá abajo comenzaron a ver a estas mujeres con poca ropa, adorando, celebrando en abundancia de comida e invitándolos, ellos comenzaron a involucrarse con esas personas. Comenzaron a involucrarse, a adorar juntos con ellos, a tener relaciones con esas personas, y eso trajo desagrado de parte de Dios. Y lo que él no pudo lograr pidiendo una maldición directa, lo hizo a través de ese consejo perverso de Balaam. Cuando nos desviamos del camino, aunque seamos profetas, pastores, evangelistas o cristianos o religiosos, cuando nos desviamos del camino, nos convertimos en maldición para los demás. Todos nosotros estamos llamados a permanecer en el camino. El camino es Jesucristo. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Pidamos la dirección de Dios y dejemos de orar por lo que Dios de antemano ya ha dicho no o ha dicho sí. No queramos convencer a Dios de nada. Estemos en la mejor disposición de obedecer a Dios en todas las cosas, pero una obediencia que venga como resultado de haber aceptado en fe a Jesús como Señor y Salvador. No trates de convencer a Dios sobre las maneras que Él debe obrar en respecto a tu situación. Déjalo a Él que obre. No trates de convencer a Dios de que lastima, destruya o maldiga a las personas que han obrado contra ti. No diga: yo se lo voy a dejar a Dios. Dios se va a encargar de ellos. No trates de convencer a Dios respecto a su voluntad y a su perfecto plan para contigo. Lo que tú estás viviendo ahora, si Dios lo ha permitido, Él cumplirá un plan especial en tu vida. Por eso debemos ser pacientes y esperar en el Señor. No tratemos de convencer a Dios a obrar contrario a su voluntad. Cuando Dios decide que te va a bendecir, no hay profeta, no hay religioso, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay brujo que te pueda maldecir. Cuando Dios ha declarado que su bendición está sobre ti, su bendición está sobre ti. Dios ha declarado por medio de Jesucristo que todos nosotros somos benditos. Las naciones somos benditos a través de Jesucristo.
y si a Él lo hemos escogido en nuestras vidas, en obediencia, no como Balaam en desobediencia, si a Él lo hemos escogido como nuestro Señor y Salvador, no hay nada que pueda contra nosotros. No tienes que tener temor ni a la maldición, ni a la condenación, ni a la brujería, ni a la muerte. No hay por qué temer si hemos aceptado en fe a Jesús como Señor y Salvador. No es lo que nosotros pidamos, es el plan de Dios que es mejor que el de nosotros. En mí yo quiero que Dios cumpla su voluntad. No nos llenemos como Balaam con cosas temporales. La historia presenta que cuando hubo guerra de Israel contra Moab, Balaam fue asesinado por mano de los israelitas. Fue matado a espada. Fue muerto a espada. Dios tiene planes con nosotros. No nos confiemos que Dios nos escogió. No nos confiemos en el sentido de que yo soy pastor, profeta o evangelista. Cualquiera de nosotros puede desviarse del camino. Por eso cada día debemos evaluar si todavía permanecemos en el camino. Y el camino no es si todavía sigo en la iglesia. El camino es Jesucristo. Sigamos el camino, pues Jesús declara: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y pidamos al Señor que mientras nos mantengamos en este camino, podamos avanzar con la vista puesta en Él, sin autoengañarnos y sin querer otras cosas que no sea hacer la voluntad de Dios. No negociemos, no vayamos tras cosas materiales comprometiendo nuestros principios. Sigamos avanzando en fe por el único y verdadero camino, dejando a un lado todos los otros caminos y aprendiendo de la lección de Balaam a no desviarnos del camino, a no confiar en nosotros y a poner nuestra confianza solamente en Dios. Que Dios nos guarde, que su presencia esté sobre nosotros, que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro entendimiento para que nuestra visión no sea como la del profeta, que nuestra visión sea completa y que Dios use al que tenga que usar para hacernos abrir los ojos y volver al camino. Que la gracia de Dios nos cubra, que su presencia esté sobre nosotros si en fe hemos aceptado a Cristo y su dirección. Declaro la oración de bendición que está en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia. Mediante su gracia te dé paz. En su nombre. Amén.